Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este lunes de CreaBits Podcast, bienvenidos a este episodio que, está hecho especialmente para estos papás que están transitando por ese momento tan difícil de la etapa de adolescencia en sus hijos. Así que, espero que, por supuesto, les sirva muchísimo las pautas, las claves que daremos hoy. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este lunes de CreaBits, hoy con un tema bastante interesante que sin duda alguna creo que muchas personas, sean padres o no, en algún momento de sus vidas han tenido como esa necesidad de saber cómo poderse comunicar de una forma tal vez un poco más efectiva y asertiva, porque es que, no sé, tal vez sí, de pronto nos hemos puesto a pensar que depende de la etapa en la que estemos cada uno en la vida y sumado a eso, el momento actual en el que estemos, depende de la época, del siglo, de las situaciones que se estén viviendo en la actualidad a nivel mundial, pues cada persona tiene una forma de comunicarse muy diferente. Incluso, ¿qué pasa cuando realmente nos ponemos a profundizar tal vez un poco más y nos damos cuenta que nosotros tal vez somos los que nos estamos quedando y no nos vamos actualizando tal vez como nuestro software mental para irnos adaptando a las nuevas generaciones para poder comprenderlos y entenderlos un poco mejor? Y esto es bastante interesante porque realmente la adolescencia es una etapa muy complicada, de cambios muy profundos, que no solo tienen que ver en los aspectos físicos o emocionales, sino también psicológicos y mentales. Y sin duda alguna es un momento donde los adolescentes van a empezar a buscar como esa independencia, pero al mismo tiempo también necesitan esa guianza y se rehúsan a tener esa guianza. A veces parece que tal vez nos rechazan o que en realidad están tratando de encontrar su propia identidad o que quieren definir sus propios espacios. Y ahí es donde creo que está la clave, porque lo que necesitan principalmente es una comunicación, pero muchas veces caemos en el error de hacerlo de una forma incorrecta o que nosotros creemos correcta, pero tal vez no es la adecuada. Si alguna vez nos ponemos en este proceso de intentar hablar con un adolescente, pues es importante que comprendamos que no estamos hablando con una pared, que quizá de alguna u otra forma las conversaciones están terminando en conflictos porque seguramente no estamos enfrentando las conversaciones de la forma adecuada. Así que me parece un excelente episodio para el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si comenzamos, Juliet? Me llama la atención especialmente esto que dices de no estás hablando con una pared, porque justamente muchas veces se ponen en ese modo pared de no quiero hablar contigo, silencio absoluto. Y esto obviamente que dificulta aún más la comunicación, no solo porque no tenemos respuesta, sino porque de este lado, del lado ya adulto, es como que mm, quizás y se nos sale un poco de control nuestras emociones porque nos frustra, nos puede dar enojo, nos puede alterar bastante, pues no obtener una respuesta. Y para poder comprender, como tú bien dices, ese lenguaje que parece extraño con los adolescentes, quiero que hagamos un ejercicio que quizás nos va a llevar a entender un poquito cómo funciona la mente de un adolescente y es pues basado en esa empatía, ¿no? Quiero que se imaginen la adolescencia como un lugar donde todo lo que se sabe, ¿sí? Todo lo que se ha aprendido hasta este momento, o sea, niñez y esa transición hacia tengo que tomar responsabilidades, tengo que tomar decisiones, hay exigencias externas también, comienza a cambiar. Esas concepciones, creencias encuentran una transformación. Justamente ese impacto, esa transformación de todo lo que conlleva, es decir, nuestro cuerpo, incluso nuestra voz. Bueno, este es el cambio más evidente, pero
para nadie es un secreto que trae más cambios intelectuales, cambios sociales, cambios sexuales, emocionales también. Imagínese, por favor, por un momento, todo ese caos. Sí, muchas veces es un caos simplemente mudarte de casa, de un lugar a otro. Imagínate todo este caos intelectual, social, sexual, emocional, físico, en una etapa, en un momento donde queremos encajar, queremos experimentar. Y la verdad es que todos hemos pasado por ahí, todos hemos transitado esta etapa, pero se nos olvida. Obviamente que, bueno, cada quien a su manera, pero lo olvidamos que para nosotros quizás y también fue complicado, no nos sentíamos entendidos. Y yo quiero que cada uno pues acoja esa razón y piense, o sea, es apenas normal que estos niños empezando a ser adolescentes, adultos jóvenes, pues tambaleen tanto en la inseguridad. A veces quieran una cosa, pero rápidamente cambien de opinión y escojan otra. Y es precisamente ahí cuando nos damos cuenta de que les cuesta escoger justamente porque no saben muy bien qué es lo que quieren. Y esto es gracias pues a esa confusión que llevábamos en algún momento y que bueno, están llevando ellos en este momento. Pero claro, si se nos complica con las cosas que queremos, ¿sí? Que podemos escoger, que podemos visualizar. Imagínense con lo que no. Imagínense si se les complica aún más poder entender ese mundo emocional. Si es que unos días pueden amanecer supremamente abrumados y otros días supremamente felices. Es complejo. Realmente no es fácil. Todo padre de un adolescente sabe de lo que estoy hablando. No es fácil, pero nosotros podemos guiar y hacer esas pautas que les hagan la vida quizás un poco más fácil a ellos o más fácil a nosotros a la hora de poder comprender qué es lo que está pasando y por qué ellos actúan de una u otra manera. También los padres entienden que no solamente son todos estos cambios, la inseguridad, el no saber qué quiero, pero saber que sí quiero, entender su mundo emocional, sino que ellos entran en un momento donde se creen mayores, pero para según qué cositas, pues quieren ser niños. Y quiero invitarlos a que desde esta mirada entendámoslos, porque desde aquí es cuando vamos a poder entablar una confianza, una comunicación que puede ser determinante para el resto de la vida en cuanto a relación se trata con tu hijo. Es muy importante, sobre todo porque es muy difícil poder conectar, comprender, entender y empatizar muchas veces con lo que nuestros adolescentes quieren compartir con nosotros. Tal vez nosotros nos quedamos seguramente en el proceso de querer creer que tenemos la razón absoluta y no avanzamos, pues de alguna u otra forma, pero también ellos en su propósito, de alguna u otra forma, también asumen que tienen esa verdad absoluta, ¿entiendes? Es como todos hemos pasado por la adolescencia, pero creo que hay unos errores claves que siempre se han cometido de parte de los adultos a la hora de intentarse comunicar con los jóvenes, sin importar la época, la generación, el momento, siempre como que se cometen los mismos errores. Claramente cada vez se cometen en menor medida, pero creo que han sido como determinantes. Y por ejemplo, hay algo muy común y es el tema de la imposición sobre el diálogo. Es decir, los papás o los adultos siempre tienden a creer que tienen la razón siempre y por de alguna u otra forma no perder como ese rol de autoridad, entonces imponen las cosas. Básicamente frases sencillas, pero que yo creo que muchas personas hemos escuchado en nuestra adolescencia, es como, tienes que hacer esto porque lo digo yo y punto. Y al contrario de que eso se convierta como en un proceso de comunicación asertivo, lo único que está generando es una resistencia entre la comunicación que se está creando porque
Acá no hay un diálogo, hay una imposición. También el tema de la minimización de las emociones. Yo creo que por lo menos en mi etapa de adolescente también lo viví y creo que de mi etapa hacia atrás muchísimo lo hemos vivido y las actuales cada vez lo viven menos. Cuando estamos sintiendo algunas cosas, cuando queremos llorar, cuando queremos expresar y que nos dicen que lo que estamos sintiendo no es para tanto o cosas que van específicamente hacia el género masculino como que los hombres no lloran, pues de alguna u otra manera van a tener un impacto significativo en nuestras vidas y sobre todo en nuestra adolescencia que estamos como tratando de descubrir qué es lo que estamos sintiendo, qué queremos hacer y tratando de descubrir nuestra identidad. Y el tema de la autoridad es muy importante porque cuando nos imponen la autoridad en vez de un espacio seguro, un espacio de confianza, pues es muy complicado porque es como si fuera un régimen militar, ¿sí? Donde solo se imponen órdenes y nunca es un espacio para el diálogo, para la comunicación, para escuchar ambas partes, ¿sí? Como un espacio de conciliación, de evitar al máximo la posibilidad de que exista un conflicto, sino siempre ese tema de dar una orden y se hace porque como igual con la imposición, lo hago porque lo hace porque yo lo digo, porque soy su papá o porque soy el adulto a cargo. Y creo que esto lo único que genera es que ese lazo comunicacional se rompa y cuando se rompe la comunicación en cualquier relación, sin importar si es adolescente, tal vez niño, adulto o lo que sea, o si es una relación de pareja, de amigos, de familia, creo que es el declive de cualquier relación. Así que siempre hay que tener muy en cuenta que la comunicación es la base de todas las relaciones. Esos ejemplos que nos estás dando vienen mucho de la forma en cómo nos criaron a nosotros. Evidentemente, como nuestros abuelos criaron a nuestros padres. Realmente, supongo que en tu casa como en la mía, la autoridad se sentía. Es decir, yo estoy por encima de ti y tú me tienes que hacer caso a mí, sin incluso poder llegar a una conciliación en cuanto a decisiones o bueno, lo que tú dices, como la invalidación de lo que tú estás sintiendo, como que eso no importa o tu opinión tampoco importa. Y viene mucho desde allí, pero por fortuna, y todo esto ha venido cambiando, pues para los jóvenes. He tomado de referente a Antonio Ríos, que expone 3 maneras de comunicación con nuestros adolescentes. Una de estas es la comunicación afectiva, que empieza desde el momento en que el adolescente decide comunicarse con papá y mamá, no cuando papá y mamá viene a él. Esto cambia un poco los roles. Entonces, ellos deciden comentar lo que sienten y es muy importante que en ese momento no se opine, no se les dé demasiada atención, es decir, tú no necesitas estar mirándole a los ojos en ese momento que él te está contando las cosas. Puedes ir haciendo otras cosas como cocinando, por ejemplo. Y es súper importante no corregir ni interrumpir. ¿Esto qué hace? Pues poner como en un modo escucha activa, que para ellos esto es como pasitos pequeños hacia la confianza y se debe de usar palabras como, ok, sí, entiendo. O preguntarles como, ¿quieres contarme algo más? Hasta ahí. O sea, las observaciones que tú tengas que hacerle con respecto a esto, las correcciones, deben de hacerse en otro momento, lo más pronto posible. Puede ser que si te lo cuento por la mañana, pues tú las correcciones se las haces en la noche. O si te lo contó hoy, pues la corrección se la haces mañana. Pero esto evita fracturar esa comunicación. Entonces, cuando se quiere volver al tema, lo que podríamos implementar es, entiendo que esto te preocupa o mira, he estado pensando en esto que me comentaste. Yo quiero preguntarte, quisiera saber yo qué haría o a ti te parece que si actúas de esa manera podría estar afectando a alguien. Ahí es como que despertar interés por los consejos y estamos dando como una opinión pasiva, enseñando lo que es correcto o no. Estás educando desde una comunicación muy, muy afectiva, con cariño. Luego está la comunicación efectiva, que es donde el adulto es quien decide pues dirigirse al adolescente
pero generalmente ellos muestran una resistencia pasiva, ¿sí? Y sobre todo con lenguaje no verbal, es como que lo que tú decías, estamos hablando con una pared, o lo que hacen es como despreciar, como que no me interesa lo que estás hablando, torcer un poco la boca o mirar hacia otro lado y hacerse como que están ocupados. En esta comunicación, el padre tiene que ser breve, conciso e incluso llegar sin previo aviso. Es como que encontraste el momento, pues dilo de una, sin decirle, oye, tenemos que hablar, porque eso ya lo predispone mucho. Se dice lo que se tiene que decir de la manera que se tiene que decir, obviamente amable, hablar rápidamente, claramente, directo e irse. O sea, no necesitamos incluso respuestas a veces. Si quieres darle una orden, pues de esta manera, sin aviso, y sales. Luego está la comunicación superficial, que esta es muy común y creo que es más fácil que se utilice porque no se habla de uno mismo ni de ellos mismos. Entonces, sí, fácilmente se puede hablar de moda, de música, de deportes, incluso de chismes, del cotilleo, pero esta comunicación fortalece mucho la relación padre e hijo desde la adolescencia, porque como que compartimos gustos, sabemos lo que el otro piensa de esto, entonces cuando sabemos que a nuestro padre le gusta, ay, te enteraste de tal cosa, y esta comunicación facilita mucho enseñar, exponer puntos de vista, visualizar los valores, plantear soluciones a problemas. Y en esta comunicación es cuando más debemos de cuestionar. Oye, ¿y tú qué harías? ¿A ti te parece que está bien eso? O sí, aquí es donde se cultiva también mucho la opinión, que ellos sean críticos. Me parece importante que tengamos en cuenta que, como la premisa que te gustó al inicio de que estamos hablando con una pared, es rarísimo intentar hablar con un adolescente porque no siempre las cosas van a salir bien y a veces es muy curioso cómo por más que busquemos las formas, pues cada vez se torna un poco más complicado, pero es precisamente porque a veces tal vez no sabemos escuchar. Y creo que en parte de la comunicación no es solo comunicarnos asertivamente, sino aprender a escuchar, porque cuando escuchamos podemos entender las necesidades de la otra persona, entender lo que le está pasando, y eso podría llevarnos seguramente a poder comprender tal vez un poco mejor la percepción que tienen los adolescentes y cómo nosotros tal vez desde nuestra madurez, desde nuestra experiencia de vida, podríamos abordar de una forma mucho más objetiva y asertiva la situación. Y tenemos que entender que esto viene de un proceso de cambios, pero que también tiene mucho que ver con la parte cerebral, porque claro, el cerebro está en pleno desarrollo, la parte racional del cerebro, esta corteza prefrontal que regula todo el proceso del autocontrol, de la toma de decisiones, todavía no se está desarrollando completamente, está en ese proceso. Eso hace que de alguna u otra forma los adolescentes tal vez reaccionen con mucha más intensidad o que les cueste procesar un poco más las consecuencias de sus actos. Tal vez esa parte que los ayuda a regular todavía no está desarrollada completamente. Es indiscutible que en la adolescencia todos en algún momento hemos tenido esa necesidad de independencia, pero como de una forma equivocada, claramente porque estamos en la adolescencia y no entendemos muchas cosas, y entonces queremos esa independencia, pero también necesitamos la guía de unos adultos que en este caso serían pues los que nos guían, los que nos cuidan o nuestros papás. Y pues es muy complicado porque como es una etapa de transición donde se está buscando reafirmar nuestra identidad, donde estamos intentando buscar esa personalidad, pues de alguna u otra forma los adolescentes quieren demostrarse a sí mismos, a su entorno, que pues ellos pueden tomar sus propias decisiones, pero al mismo tiempo necesitan para tomar esas decisiones la guía de un adulto para que las puedan hacer de la forma más adecuada posible y sin la menor cantidad de consecuencias negativas posibles. Y este conflicto entre que necesitan una guía pero quieren ser independientes es lo que muchas veces hacen que no escuchen, que rechacen los consejos o que desafíen la autoridad, que en este caso pues son los padres o cuidadores. Así que Juliet, ¿qué te parece si entramos a las cápsulas vitamina de este episodio? ¿Qué tienes para el día de hoy? Bueno, justamente inicio mi cápsula vitamina relacionada a lo que tú estás hablando.
porque esa parte donde ellos buscan esa independencia, por decirlo así, tiene mucho que ver con esa libertad que les podemos brindar, pero también debo decir que está ligado a la intimidad. Entonces empiezo. Los padres deben asumir que se tiene que respetar la intimidad de ellos, ¿sí? Ellos ya empiezan a ser unos seres independientes en muchos sentidos, no de los que quisiéramos porque económicamente todavía no, pero si se trata de un chico responsable, pues se le puede dar una libertad progresiva, ¿no? Obviamente no es soltarlo de la noche a la mañana y pues hacer lo que quieras. Pero cuando tú reconoces los intereses, los valores de tu hijo y sabes cómo actuaría, vas fomentando también la manera en que ellos, bajo cualquier circunstancia que se encuentren, vengan a ti y busquen de ti, te pidan consejos, brindar esa libertad para que ellos tomen decisiones aunque muchas veces no se compartan, pues les va a dar mucho más aprendizaje del que podemos pensar, porque no hay nada mejor que aprender por experiencia propia. Y si se equivocan con pequeñas decisiones que no significan tanto en la vida adulta, ellos van a tener ya ese entrenamiento para tomar decisiones que es fundamental. Realmente muchos adultos no saben tomar decisiones, no saben analizar, no saben hallar ese equilibrio entre los pensamientos negativos que muchas veces nos están avisando de qué sería lo malo que podría pasar si hago esto o aquello, si tomo esta o aquella decisión y se abruman demasiado y bueno, siempre que se pueda enseñar a tomar decisiones y a que lo hagan desde la experiencia propia, fantástico. Entonces, no sé, pero hoy traje como 10 capsulitas que podríamos fácilmente aplicar. Y otra es no juzgarles. La comunicación debe de ser pues bidireccional, como lo expuse en las tres formas de comunicarnos, pero también necesitamos que participe pues de cierta manera, así sea dando opiniones en la vida de los padres. Pedirle opiniones sencillas como de qué te parece este pantalón, mira, me quiero comprar este móvil, recomiéndame si es bueno o no. Evitar juzgar, evitar criticarles, da paso a una confianza diferente, una confianza a otro nivel. Preguntarles por qué piensas eso, cómo te hace sentir aquello. También es muy enriquecedor cuando se habla de experiencias pues propias pero que probablemente les sirvan a ellos como ejemplo para tomar ciertas decisiones o para actuar en ciertas circunstancias. Sí, entonces es como compartir esos errores que quizás y también se cometieron en la adolescencia para conectar emocionalmente les hace sentir como abrazados, como que, ok, no estoy solo, esto también lo ha pasado a otra gente, otras personas, incluso mi padre lo vivió y fortalece muchísimo esos vínculos. Recomiendo muchísimo que cuando ellos se pongan en ese modo pared, se pregunte un tema una vez, en otro momento se pregunte otra vez y se llegue a un máximo de 3 preguntas para que no entre en conflicto y definitivamente ya luego no quieran volver a tocar el tema por nada del mundo. Eso también funciona muchísimo. Entonces, por un lado eso, por otro lado, controlar las emociones propias. Aunque ellos entren en ese modo pared, pues mantener la calma, evitar las discusiones, respirar profundamente y responder o buscar respuestas más adelante. Es súper importante que cuando ellos tengan un logro, pues reconocerlo. Cuando ellos tengan un esfuerzo, reconocérselo. Me gustó cómo resolviste ese problema. Me parece que hiciste lo más adecuado. Estuvo súper bien la manera en cómo actuaste. Yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo.
Bueno, y mi penúltima cápsula habla sobre el castigo. El castigo es efectivo, pero trae daños colaterales y fractura muchísimo la confianza, la comunicación. Quizás y necesitamos resignificar un poco el castigo y mostrarlo como una consecuencia. Quitarnos de la mente la palabra castigo y poner, ok, a consecuencia de lo que hiciste, vamos a tomar tales medidas. Y por último, es muy importante y quiero recomendarles esto desde el fondo de mi ser, que no se tomen sus gestos, sus respuestas, su grosería, sus portazos de manera personal. Tenemos que entender que si no quieren compartir momentos con nosotros, no quieren compartir experiencias con nosotros, ellos tienen su propio espacio y cuando ellos lo decidan, pueden venir a nosotros y nosotros tenemos que estar disponibles para eso. No nos tomemos personal porque cuando ellos quieran acercarse a nosotros, probablemente vamos a estar en una posición de, ahora sí vienes a contármelo. Después de que hiciste esto, vienes a mí. Totalmente coherente que si yo soy el adulto, actúe como adulto y no me tome estas cosas como si fueran personales. Bueno, estas han sido todas mis capsulitas por hoy. No sé si tú, Camilo, quieras compartirnos alguna. Bueno, Juliet, me parece que todas las cápsulas que acabas de dar son supremamente importantes. Yo más que una cápsula quiero cerrar el episodio de hoy con una pequeña reflexión y es invitándolos a que entendamos que la comunicación con los adolescentes no es algo que va a suceder de manera inmediata, es más bien un proceso y que es normal que en algunos momentos nos podamos sentir frustrados, que nuestra paciencia llegue a un punto límite, pero la paciencia y el respeto son claves precisamente para poder construir esa relación sólida en el tiempo y podemos pensar la comunicación con los adolescentes como una semillita que sembramos, que claramente no va a crecer de inmediato tan pronto la sembramos, sino que es un proceso que requiere de tiempo, de agua, de luz, para que florezca. Entonces, cada conversación, cada gesto de comprensión, cada momento que nos sentamos realmente a escucharlos, son como esas goticas que van nutriendo esa semillita, esa relación, y entender que no se trata de controlar ni de imponer, sino más bien de acompañarlos, de ser ese faro que los está iluminando constantemente sin obligarlos a que sigan una dirección exacta, porque seguramente cuando ellos comprendan que nosotros como adultos somos ese espacio seguro, pues ellos solos van a empezar a acercarse y a confiar. Entonces, oyentes, recuerden que la comunicación con un adolescente no es sobre cómo vamos a poder controlarlos, sino más bien cómo vamos a poder acompañarlos en su crecimiento. Así que les deseo una feliz semana. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Les deseo un feliz resto de semana. Un abrazo para todos. Juliet, hasta la próxima. Así es, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí, gracias por su amor y gracias por cuidar de nuestros jóvenes. Recuerden, creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.